Hola de nuevo. Antes de nada quiero decir una cosa, que sepáis que tengo de ayudante a mi hijo de 11 años, que claro, se cree que soy una youtuber, entonces cada vez es más exigente con el resultado de la clase, que si miro para acá, que si miro para allá, que... Vamos, que yo no estoy ya, que tengo una edad que no estoy aquí para ir de youtuber, así que vamos a centrarnos y yo no repito, la clase entra del tirón, que los alumnos son mayores y se hacen cargo. Ven, vamos a ver cuáles serían las recomendaciones para realizar una entrevista. Y en esas recomendaciones tenemos primero y antes que nada saber tanto como sea posible del tema a abordar y también sobre la persona con la que hablamos, sobre su pasado, sobre su forma de comportarse, sobre su forma de hablar, sobre si se siente incómoda en los medios, si va súper sobrada con los medios y te va a robar prácticamente la oportunidad de realizar cualquier pregunta. Además, eso, conocer la temática nos va a permitir, como os decía en el anterior vídeo, no ser excesivamente repetitivos en nuestras preguntas. Que si hacemos una entrevista en la vida, pues vale, el tema, y os lo he dicho muchas veces, no es hacer una buena columna, una buena noticia, una buena crítica, una buena entrevista. Un día bueno lo tiene cualquiera y un día malo también. Aquí cuando se ve el grado de profesionalidad de uno es cuando la media es siempre por encima. Entonces, si tu media es que siempre de 10 entrevistas, 9 te salen bien, eres un buen entrevistador. Ahora, porque ya os digo, un día bueno lo tiene cualquiera. Lo mismo en cualquier profesión. El nivel se da cuando es consecutivo y te ofrece ciertas garantías, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de esas recomendaciones, también tenemos que pensar 2 veces la pregunta antes de formularla. Y luego no formular 2 preguntas a la vez, porque si yo formulo 2 preguntas a la vez, el entrevistado o una la deja sin contestar o me va al final a repreguntar. Daos cuenta que está en una situación incómoda y entonces te dirá, eso de la primera pregunta y la segunda, ¿qué es lo que me hacías? Si corres el riesgo, encima si no lo tienes que apuntar, decir, pues no me acuerdo, yo tampoco sé qué le he preguntado. ¿Qué me estás contando? ¿No sabes lo que has preguntado? O sea, que las cosas se escriben, porque aunque uno tenga una memoria prodigiosa, cuando se rodea de micrófonos y de cámaras, se pierden los papeles, ¿vale? Si no estás acostumbrado. Otra recomendación, debemos atender a las respuestas. Esto no es la KGB ni la CIA y te estoy haciendo aquí el tercer grado. O sea, si yo tengo pensado realizarte una serie de preguntas y la tercera me la contestas en la primera porque te has ido de un tema a otro, no me hago la loca y en la tercera te digo, ¿y entonces? Y tú dices, bueno, yo ya te lo he contestado en la primera. O sea, que tú, la entrevista es abierta, está sujeta a modificaciones. Las entrevistas, cuando estás en el ámbito de la radio y televisión, es una dinámica de una charla. Y luego, además, la confección del guión es lo que yo llamo un poco en espiga. Tú tienes una serie de preguntas base y luego, sobre cada una de esas preguntas, se pueden derivar otras 2. Y las tienes que organizar y luego tienes que saber el tiempo con el que cuentas. Porque, claro, si yo voy a hacer una entrevista de 8 minutos, no me preparo 20 preguntas. A no ser que le diga, mire, usted nada más que va a poder contestar sí o no. Pero si no, o sea que, y tengo que tener claro qué es lo que quiero, si es una entrevista personal, si es una entrevista de actualidad, si es una entrevista política, si es una entrevista para un reportaje, si es para un telediario, o sea, el control de lo que siempre digo, de la variedad, de los ritmos, que no es una charla de bar, vamos, que esto ya es más profesional, ¿vale? Bueno, más recomendaciones, vamos a ver, debemos tener clara la oportunidad sin caer tampoco ni en la grosería por querer ser incisivos, ni en la adulación falsa y facilona. La agresividad, oye, que meterte con el entrevistado lo sabemos hacer cualquiera, ¿eh? Aquí el tema está en que dentro de una cadena de televisión que se puedan meter con el entrevistado son 2. O sea, Ana Pastor hay una. Y Mercedes Milá en su momento había una. No se admiten perfiles repetidos o roles repetidos dentro del ámbito televisivo, ¿vale? Évole, vamos, hay 1 o 2, o sea, ese rollito de que enrollado soy bueno, o sea, no se admiten, o sea, cada uno es único y no puedes estar, porque todos sabemos interpretar el papel del entrevistador, de, ¡ay, qué fenomenal! No me digas. Y también, porque hay un componente actoral evidente, y también puedes decir, pero bueno, ¿cómo me está diciendo usted eso si hace una semana dijo lo contrario? O sea, todos podemos ser agresivos y todos podemos ser aduladores. Lo normal es que te muevas en el ámbito del equilibrio y que la virtud de la entrevista está en la respuesta, no en lo bueno que tú eres. El protagonista es el entrevistado, no el entrevistador, aunque ahí andamos un poco en un remix, ¿vale? Con el rollo de que tengo que atraer a gente a mi programa. Pero vamos, lo bueno es lo que cuenta el entrevistado. Mira, recomendaciones entonces. Hay que enfrentarse a los personajes además sin prejuicios y sin posición previa de simpatía o rechazo.
O sea, para ser profesional uno tiene que tiene una presentación objetiva de la situación. Luego ya si los dos a cámara cerrada o micrófono cerrado puedo decir, mira, lo que me estás diciendo me ha parecido una chorrada o no estoy de acuerdo contigo, pero vamos, uno es profesional. Cuando uno está operando no le pregunta al paciente ni por sus tendencias religiosas, ni opera y se limita a operar. Y cuando uno está en un juzgado no le pregunta al detenido si usted es culpable o no es culpable, lo que le dice es, deme usted argumentos para defenderle. O sea, que no te están preguntando por lo que piensas tú, que estás haciendo un trabajo, que eres un profesional. ¿Vale? Hay que realizar la entrevista con el ánimo de obtener datos y testimonios de interés. No es, mire usted, yo quería formularle una pregunta para que se vea que soy tremendamente inteligente. Y entonces, mira, no, que no nos interesa lo inteligente que tú eras, que este señor que ha venido aquí, que es invitado porque es interesante y que me tiene que contar. O sea, la fuerza de la entrevista se deposita en el entrevistado. Hombre, el entrevistador, si es bueno, pues mejor que mejor, pero porque ha sabido crear ese ambiente, porque ha sacado lo que quería, porque ha sabido emocionar, porque ha sabido transmitir a través de la cámara algo, ¿vale? Bien, seguimos. Aparte de eso, tengo que realizar, como os he dicho, el guión con las preguntas para que sea una guía y no un interrogatorio. También tengo que tener en cuenta que si la entrevista no da juego, entre comillas, es mejor cortarla. Hay cantidad de gente que le haces una entrevista y oye, luego así hablando con él te habla, pues no sé qué, te cuenta cosas muy interesantes, te lo llevas al estudio, lo colocas en el estudio o le pones una cámara y de pronto se bloquea y vamos, y queda fatal. Si no da juego, no fuerces la situación. Es mejor breve y bueno que largo y malo. Bueno, pues esto es todo. Oye, que te ha descuadrado los tiempos, pues ahí estás tú para enrollarte y para salir de la situación, para alargarte en otro bloque dentro de tu programa que te permita, ¿de acuerdo? Hilar más. Vamos a ver. Hay que ponerse en el lugar de los oyentes. Yo siempre lo digo, eso de que salga el problema de tengo una pregunta para usted es la manifestación más clarividente de que el periodista no ha sabido ponerse en la situación del ciudadano. Hay veces que los periodistas parece que tenían que haber ido en una lista electoral directamente y haberse presentado a políticos. Tienen que tener clara cuál es su misión, que no es la de el confrontamiento con el entrevistado. Bueno, en un debate de opinión a lo mejor sí, pero desde luego en una entrevista no es tu papel. Seguimos. Veis que tengo una barbaridad de recomendaciones sobre las que podríamos hablar largo y tendido. Normalmente debemos usar el usted, aunque conozca al personaje, porque cuando llevas mucho tiempo ya la relación con el político, apagas la cámara y es de tú, cierras la cámara y debe ser de usted, no voy a estar... Bueno, ¿y tú, presidente del gobierno, qué opinas? Guillermo, ¿y tú qué opinas? Guillermo, presidente del gobierno de la Junta de Extremadura, bueno, y Guillermo, ¿tú cómo lo ves? Ni cómo lo ves ni cómo no lo ves, vamos, que no, que se habla a la gente de usted, salvo que tú quieras transmitir, que lo he dicho en otros vídeos, quieras transmitir la sensación de cercanía. Entonces, y Antonia, ¿la ha pasado usted muy mal cuando le han derribado la casa, cuando se ha... No, vale, pero es porque quieres crear algo, no por falta de respeto o porque hay un exceso de... No confundáis los términos de proximidad, cercanía, vulgaridad, no es exactamente lo mismo. Es como cuando os explico muchas veces, ya no me lío más, cuando os digo, no, y en clase, ¿por qué la gente que hace el programa Sálvame, Belén Esteban, que todas estas salen comiendo? Y me decís, bueno, para crear cercanía. Oye, es que yo voy al médico y me recibe con un bocadillo de salchichón, porque él es muy cercano y muy enrollado. Es que yo voy al banco y se está comiendo una magdalena. Es que vosotros, ¿qué hacen la gente comiendo mientras habla? Pues eso, ¿dónde se ha visto? No, es que me da como cercanía. ¿Cercanía? No, la cercanía se da a través de la palabra, a través de los gestos, a través del comportamiento. No porque coma soy cercano. Comer comemos todos. ¿Entendéis? Pero cada uno en su momento. ¿Vale? Bueno, tenemos 10 minutos, voy rapidito ya terminando aquí lo que es la entrevista. No se empieza la entrevista con esa pregunta definitiva que tú quieres realizarle al entrevistado. Si yo voy a hacerle una entrevista a una persona y quiero saber por qué ha tomado determinada decisión, hombre, no es conveniente que la primera pregunta sea ahí a saco. Es un poco una envolvente. Vamos a ir un poco que se sienta cómodo, que no sé qué. Y bueno, cuando tú notes que has relajado la guardia, esto es como un esto de esgrima, un juego de esgrima, cuando tú notes que puedes, touché.
Hay que tener un poco de habilidad. Por eso os digo que hace tiempo, que cuesta tiempo aprender a tener ese tipo de habilidades. Además no debes bloquear al personaje. Hay que ir suavemente para que el interlocutor se suelte, chin, chin, esgrima y tuché. Y ahí tuché. Y no tuché, tuché. ¿Ah? ¿Va de acuerdo? Esa es la idea. Bueno, pues de momento... ya solamente deciros que cuando os vayáis a despedir de una entrevista, no hagáis tampoco lo de, bueno, ¿y qué quiere que le pregunte? Porque parece que da la sensación de que dice, bueno, yo ya no sé qué preguntarle, ya estoy aburrida, ¿y usted qué quiere que le pregunte? ¿Qué le diría usted a los oyentes? Que voy diciendo, yo ya no se me ocurre nada más, estoy ya aburrido de preguntar, dígale usted. O sea, que cuidadito como cuando invitamos al entrevistado a expresarse directamente, y dirigirse directamente al oyente o al telespectador. Y luego también uno debe tender, si está en radio, de las expresiones de que luego se oye fatal. No hay ruido con el micrófono. Y luego no de, quisiera yo plantearle una pregunta. También querría preguntar, bueno, una vez vale, pero no, también querría preguntar, pregunta. Lo que quieras preguntar, pregunta, que es tu programa. ¿De acuerdo? Vale, líneas generales para la recomendación para ahora hacer una entrevista. Yo me parece que os he encargado un debate de 7 minutos. Si estáis solos o con tu pareja, pues en un momento dado tendrás que hacer una entrevista. Por cierto, al iniciar la entrevista siempre se hacen un par de líneas, un poco situando al espectador. Hoy entrevisto a fulanito de tal porque tal, o sea, porque no tenía a quién llamar, no. Se sitúa al espectador o al oyente en el motivo que justifica el que tú tengas a esa persona ahí contigo. Suficiente, ¿no? Venga, chicos, hasta luego.